Hola, gente de YouTube. Mi nombre es Porras Muchasira Tania. En esta oportunidad les hablaré las diversas escuelas de la psicología y las teorías clásicas que existen. Sin dejar de lado, estaremos hablando que la psicología se creó como ciencia en 1879 gracias a Wilhelm Wundt, quien creó su primer laboratorio en Leipzig, Alemania. De la misma manera estaremos pasando a la escuela, quien hablaremos primero del estructuralismo. Su máximo representante es Edward Titchener, quien nació en 1867 y murió en 1927. El estructuralismo estudia prácticamente la estructura de la mente, cómo está formado. Su método de estudio es la introspección y el objeto de estudio es la experiencia consciente. Pasamos al funcionalismo, quien su máximo representante es William James, quien nació en 1842 y murió en 1910. Él criticó a Jung, diciendo que no podemos ver la mente, sino los comportamientos. El funcionalismo estudia cómo funciona la mente al haber pasado a otro contexto y al adaptarse a otro contexto de diferente etapa o estudio. El objeto de estudio del funcionalismo son los mecanismos de la mente y su función adaptativa. Pasamos a la Gestalt, quien su máximo representante es Wettering, que nació en 1880 y murió en 1943. Él rechaza el enfoque analítico y asociacionista de Jung, insuficiencia de elementos en el estudio de la percepción. Mientras que el estructuralismo estudiaba la estructura de la mente y el funcionalismo estaba estudiando cómo funciona la mente tras pasar varias etapas o otros conceptos para adaptarte a una vida nueva, la Gestalt une la estructura y el función. Por eso dice que la visión holística de Gestalt es el todo es más que la suma de las partes. Las teorías clásicas tenemos como representante en el psicoanálisis a Freud, quien afirmó la existencia de una dimensión irracional en el hombre, el inconsciente. Fue mentalista. A través de la mente se puede explicar la personalidad y las enfermedades. Utiliza la introspección, la asociación libre de ideas y la interpretación de los sueños. También Freud nos habla de que la personalidad del ser humano está compuesto por una estructura del yo, del superyo y el ello. Seguidamente el conductismo, su máximo representante es Watson, que nació en 1878 y murió en 1958. Según Watson, nos dice que el hombre se comporta igual que un animal y el método que utiliza es el condicionamiento operante y también prácticamente se enfoca más en el experimental. Según Watson, dice que el ser humano solamente responde frente a un estímulo tal como el estímulo sea condicionado. Rechaza la introspección y niega la existencia de las características innatas. Seguidamente pasamos al conductismo, quien su máximo representante es Pavlov. Pavlov ya habla también del estímulo y respuesta, pero que estos estímulos ya son condicionados, como dio en una parte de su experimento con el perro. Este estímulo ha sido castigado y también reforzado. Fundamenta su teoría del aprendizaje. Él nos dice que nosotros aprendemos mediante la observación. Asimismo, pasamos al conductismo radical, quien su máximo representante es Skinner, quien nació en 1904 y murió en 1990. Skinner nos dice que toda conducta está siempre determinada por el reforzamiento. Desarrolló el condicionamiento operante. Una respuesta se repite si ha tenido éxito.
La psicología humanista, el máximo representante es Maslow, quien nace en 1908 y muere en 1970. Nos dice que los hombres son distintos de los animales. Aquí ya Maslow critica la teoría del conductismo, quien su representante es Watson y Pavlov, y sobre todo critica a Skinner. En esta teoría ya nos explica que los hombres, al captar una información por la observación, reaccionamos pero analizando, y sí se utiliza el método experimental y está asociado con el condicionamiento operante, ya sea refuerzo o castigo. Resalta que el hombre debe de descubrir su personalidad. Habla de la autorregulación, de la pirámide autorregulación. Psicoanálisis cognitiva, como ya lo dije, ya critica al conductismo porque ya se enfoca en el análisis del ser humano. Su máximo representante en la cognitiva es Jean Piaget, quien nace en 1896 y muere en 1980. Su epistemología genética estudia más en el sensorio motriz, que es de 0 a 2 años, preoperacional de 3 a 7 años, operaciones concretas de 8 a 11 años y operaciones formales, que es de 12 a 15 años. Prácticamente Jean Piaget estudia el desarrollo del ser humano. Por último tenemos al constructivismo, Vygotsky y Usobel, quien sus teorías se enfocan más en la pedagogía, investigación que contribuyó mucho en el proceso mental de los seres humanos. Las aportaciones sobre la reestructuración de los esquemas cognitivos como requisitos para el desarrollo del aprendizaje significativo. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias.